invitarlo que abra su Biblia junto conmigo, hermano, y me acompañe a la carta a los Colosenses, capítulo 1, verso 10. Esta semana quiero continuar con esta serie de mensajes que la titulamos Inteligencia Espiritual, pero el título de este mensaje es Viviendo para agradar a Dios. ¿Amén, hermanos? Amén. Bien, vamos a leer, dice la Biblia de la siguiente manera. Para que andéis, dice la versión 60, como es digno del Señor. Eso ya lo vimos la semana pasada. Pero hoy vamos a hablar diciendo, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Siéntese por favor en esta hora. Como ya he explicado anteriormente en relación a esta carta, hermanos, tiene una enseñanza apostólica que Dios le permitió, le reveló al apóstol Pablo, algo muy bueno que cuando lo digerimos como hijos de Dios, me atrevo a creer que puede cambiar mucho la perspectiva de nuestra fe cristiana en relación a nuestro comportamiento. Es muy común que las personas hoy en nuestros días, la gran mayoría de las cosas que hacemos, las hacemos por obligación. Muchas personas van a su trabajo por obligación, no en el sentido de la obligación de una responsabilidad, sino van más a fuerzas que con ganas. Hoy en día es muy común ver a los estudiantes que inclusive muchos de ellos, véanlos ustedes con sus amistades, van a la escuela por obligación, no van tanto por una vocación o por un plan a futuro. Hoy en día vemos mucho que inclusive cuando se trata de los matrimonios, hermanos, dicen los sociólogos y los psicólogos que una de las principales razones por las que los matrimonios hoy en día duran muy poco o se quiebran muy rápido, se dicen que detrás de todas las razones principales es por la falta de, como le titulamos al mensaje, es por la falta de agradarse el uno al otro, o por la falta de encontrarse uno al otro. En otras palabras, hoy en día muchos matrimonios quiebran porque están ahí unidos por obligación. Ejemplo, antes, cuando la gente se casaba, había una frase muy común que le decían a los matrimonios jóvenes. Ahora que ya te casaste, ahora tu vida se va a dedicar a agradarlo a él. Y el hombre se dedicaba a agradar a su mujer en muchos aspectos. Trabajaba para sacar al matrimonio, a la familia adelante, y detrás de todo lo hacían con gusto, porque había un matrimonio, había un amor de por medio. La mujer, si no sabía hacer de comer, pues le entraba, y pasaba el tiempo y decían, ¿a poco ya aprendiste? Sí, no, y no, hombre, me ve y dice que salió bien rico el arroz quemado. Y la realidad es que ese elemento, esa virtud que hacía que los matrimonios duraran tanto, era precisamente que se buscaba que en ambas partes se agradaran en todo, o por lo menos en lo más indispensable. Hoy en día, hermano, en nuestra actualidad, en nuestra sociedad, hoy en día vemos muchos cristianos que lamentablemente no les queda claro cómo funciona la fe cristiana. Y no precisamente porque vean la fe cristiana como una serie de cargas o una serie de prohibiciones, sino yo voy a hablar del ángulo correcto que tiene que ver la fe cristiana cuando el apóstol Pablo le dijo a la iglesia de Colosenses, tienes que buscar a Dios en oración y pedirle inteligencia espiritual, porque la inteligencia espiritual hablábamos que es ese discernimiento, es esa comprensión que desde la óptica espiritual, desde la óptica del corazón de Dios, quiere que nosotros aprendamos a conocer, a comprender y a ejercitar, porque si lo hacemos de esa manera, muchas de las cosas que hacemos en la fe cristiana cambian, mientras unos la hacen por obligación, otros la hacen por miedo, otros la hacen por tradición,
Hay otros que la hacemos por entendimiento, por inteligencia, por convicción. Y es precisamente lo que el apóstol Pablo quería que la iglesia y los creyentes de Colosenses aprendieran a vivir la fe cristiana. Este mensaje está principalmente dedicado, y me atrevo a decirlo, a cada uno de nosotros, que tenemos que mejorar nuestra comprensión en que la fe cristiana no es una vida que nos obliga, o una vida que nos destruye, o una vida que nos limita, o una vida que nos perjudica a vivir la vida como quisiéramos. No, la fe cristiana es una vida en donde cuando utilizamos la palabra de Dios, comprendemos que ahora que gozamos de la comunión con Dios, es mucho, mucho mejor la manera en la que ahora vivimos que la manera en la que anteriormente vivíamos. Es mucho mejor. Y no hay nada que envidiarle a la vida antigua, y me refiero a algunos que tuvieron la experiencia de ver los dos lados de la moneda. No hay nada que desearle al pasado. No hay nada que decir, ¿cómo extraño hacer aquello? No hay nada. Porque cuando uno viene a Cristo, uno realmente encuentra una verdadera experiencia espiritual en donde el Todopoderoso, el Creador, el Salvador, el Rey, el Consolador y todos los derivados que la Biblia le da a Dios a través de su palabra para nosotros, conforman una plenitud que no existe un mejor camino que haber conocido a Cristo. Y el apóstol Pablo, cuando escribe esta carta y les habla de la inteligencia espiritual, la semana pasada precisamente hablábamos en relación a esa vida digna. Hoy quiero hablar en relación a ese segundo elemento que se necesita buscar no solo en oración, sino en nuestra vida práctica, y es precisamente agradarle a Dios en todo. Cuando se dice agradarle a Dios en todo, me refiero viviendo para Dios en todo. Así que cuando hablamos de agradarle a Dios en todo, fíjese que hay tres palabras que aparecen en este verso. Brevemente las menciono. Uno, la palabra agradándole se refiere a la aceptación, se refiere a la complacencia, se refiere a la aprobación de algo hacia alguien o de alguien hacia uno. Dos, cuando dice la palabra en todo, en realidad es una expresión que se refiere a que lo realicemos plenamente. Los mexicanos estamos muy acostumbrados, junto con los árabes y junto con los judíos, y no sé si hay otros más, pero esos son los que tengo pleno conocimiento, que somos muy dados a llamarle todo a la mitad, que somos muy dados a llamarle todo a 3/4, que somos muy dados a llamarle a todo a como nosotros lo vemos. Un ejemplo, ¿a quién no le ha pasado, hermano, que va a comprar algo, que va a vender algo? Creo que esto es algo muy común. Y va usted a visitar a X lugar o a X persona. ¿Y cuánto? Tanto. Y luego nosotros vamos y decimos, pues te doy tanto. ¿Sí le ha pasado eso, hermano? Y uno dice, bueno, pues si te lo estoy ofreciendo a tanto, ¿por qué me quieres dar tanto? Bueno, pues que hay que buscarle, hay que regatearle. Y esa misma conducta es muy común que la llevemos a la fe cristiana. A veces interpretamos que darle a Dios todo o agradarle a Dios en todo significa en las cosas que más batallo o lo más fácil, o significa de acuerdo a mi perspectiva. Cuando el apóstol Pablo dice agradarle a Dios en todo, todo es todo. Todo es todo. Y cuando dice la tercera palabra, dice, y agradarle en todo, se refiere hacia alguien. Y obviamente él se refiere hacia Dios. Mire, le voy a platicar a través de este mensaje, le quiero compartir lo que significa la palabra agradarle cuando dice el apóstol Pablo en la gran mayoría de las versiones. La palabra agradarle es una palabra que viene del griego que significa aresquía. Lo interesante de esta palabra, para aquellos que son más quisquillosos de la Biblia, esta es la única ocasión en todo el Nuevo Testamento en donde el apóstol Pablo utiliza esta palabra. No hay ninguna otra parte de la Biblia en donde en el griego aparezca la palabra aresquía. Ahora, ¿por qué es tan importante saber esto? Porque la palabra aresquía viene de su terminología que significa una agradabilidad plena. En otras palabras, que todo lo que yo hago
todo lo que yo siento, todo lo que yo expreso, todo lo que hay dentro de mí, me voy a dedicar a dárselo a alguien. En otras palabras, buscaré la manera, buscaré los medios en que a esa persona a la que me voy a dirigir no le quede ni un gramo de duda que la quiero complacer o que lo quiero complacer. 2, la palabra agradabilidad plena habla de una totalidad en donde no me esforcé hasta donde yo pude. No me esforcé un poco más que los demás, sino me esforcé hasta complacer a esa persona. Y 3, la agradabilidad plena tiene que ver de una voluntad propia. En otras palabras, no soy obligado. En otras palabras, no soy presionado. Y en otras palabras, no quiero quedar bien con los demás. La agradabilidad plena tiene que ver con una voluntad propia. Y mira, hermano, te voy a contar algo. Si los matrimonios en realidad entendiéramos este lenguaje que la Biblia utiliza para poder definir un buen matrimonio, sinceramente, hermano, nuestros matrimonios fueran muy diferentes. Porque a pesar de que esta palabra agradabilidad plena o aresquía que aparece en el griego en la carta a los Colosenses solo aparece una vez en la Biblia, su derivado, que es arisqueo, es una palabra que aparece muchas veces en la Biblia y que es muy utilizada en la metáfora del matrimonio. Por ejemplo, ¿cuántos han leído en la Biblia cuando el apóstol Pablo dijo, y ahora la mujer casada agrade a su esposo? Otras versiones dicen, sujétese. Pero las versiones más antiguas se refiere a agraden, porque es una manera de decir, cuando tú como mujer ahora te casas y te dedicas a agradar a tu esposo, vas a tener un buen matrimonio. Pero también viceversa. El apóstol Pablo dice, y los hombres les da un mensaje. Cuando el hombre se dedica en agradar a su mujer, la mujer a manera de respuesta no solo va a ser complacida y va a ser feliz, sino ambos van a poder gozar de una buena relación. Cuando el apóstol Pablo dice aresquía, él está diciendo, cuando nosotros los hijos de Dios nos dedicamos voluntariamente, en entendimiento, en comprensión y en plenitud, a agradar a Dios, dice el apóstol Pablo, ahí vas a desarrollar inteligencia espiritual. Ahí vas a entender que tu relación con Dios no se basa en tu estado de ánimo. Ahí vas a entender que tu relación con Dios no se basa en una cultura, no se basa en una tradición, tampoco se basa en un interés, sino se basa plenamente en una voluntad propia. ¿Y sabías tú que cuando entendemos la Biblia en este lenguaje, surge la pregunta, entonces, ¿por qué los hijos de Dios debemos de agradar a Dios? Es una pregunta tan, perdón la palabra, a veces que parece tonta, pero es tan necesario contestarla. Porque yo me atrevo a creer que aquí hay oyentes entre nosotros que practican una fe, tienen una fe, saben que vienen a una iglesia cristiana, pero se han hecho la pregunta, ¿y por qué tengo que agradar a Dios? Yo te voy a compartir de acuerdo a la Biblia 2 razones por las cuales los hijos de Dios debemos de agradar plenamente a Dios. Y ahorita entramos en lo demás. 1, porque hemos sido resucitados espiritualmente. Miren lo que dice el apóstol Pablo en Efesios 2, 3 al 5. Dice, en ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propios deseos. Como los demás, éramos por naturaleza merecedores de la ira de Dios. Está haciendo una explicación. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, fíjese cómo dice, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. La razón por la que el Hijo de Dios agrada a Dios es porque lo ha resucitado espiritualmente. Mira, el resucitamiento espiritual para muchas personas no lo entienden como tal. Piensan que es simplemente, qué bueno, Dios nos salvó y ya. Pero en realidad el proceso de la salvación, de acuerdo a la Biblia, tiene una conducta, una actitud, una dirección, que entre más aprendemos de ella, nos damos cuenta la gran importancia que tenemos para agradar a Dios. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo le dice, cuando tú estabas muerto en tus pecados, cuando tú estabas muerto espiritualmente, dice, Él te resucitó. ¿Sabes, hermano? Muerto espiritualmente es sinónimo de ceguera espiritual, es sinónimo de condenación, es sinónimo de vacío,
es sinónimo de dirección incorrecta, es sinónimo de tristeza, es sinónimo de separación de Dios, es sinónimo de no tener la bendición de Dios, es sinónimo de no encontrar la gracia, es sinónimo de vivir una vida en tinieblas, es sinónimo de estar apartado de Dios de una manera eterna hasta la segunda muerte, es sinónimo de que pasaríamos una eternidad apartados y bajo la ira de Dios, viviendo única y exclusivamente en la dolencia de la condenación del pecado. Y si eso no lo logramos concebir, sinceramente nos pasaría como le pasa a mucha gente que solo existe pero no vive. Solo existen. ¿Sabes por qué? Porque uno dice, la vida tan bella que es, tan bueno que es, tantas cosas que se puede hacer, y tú todo triste, todo derrotado, todo pensativo, todo confundido, sí. Porque cuando no se tiene plenitud de entendimiento y conocimiento de la obra que Dios hizo en uno, hermano, sinceramente, difícilmente podemos utilizar nuestra comprensión espiritual. Y dos, ¿qué razones el Hijo de Dios tiene para agradar a Dios? Que ahora le pertenecemos a Cristo. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Esto significa que todo el que le pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Yo pregunto en esta tarde, ¿quiénes son salvos? Levanten su mano, con mucho respeto lo digo. Ahora sí quiero saber. Levanten su mano en alto, quiero ver por unos segundos. Bien. Hermanos, ¿están agradecidos con su salvación? Vuelvo a preguntar, ¿verdaderamente están agradecidos con su salvación? Porque la salvación no es para todos. No todos son salvos. A pesar de que la salvación está abierta para cualquier persona que venga a Cristo, la realidad es que no todas las personas quieren ser salvas. Y cuando un hijo de Dios entiende la obra que Dios hizo en uno, un hijo de Dios por el hecho de saber que es hijo de Dios, hermano mío, interiormente, dentro de ti, se te vienen tantos recuerdos, tantos sentimientos, tantos momentos, tantos tiempos, que ahora te pones a pensar, y si te preguntara, ¿dónde estarías tú si no fueras salvo? Me atrevo a creer que algunos de ustedes o algunos de nosotros ni siquiera estábamos vivos. Porque gracias a la salvación, a la obra que Dios hizo en nosotros, no solamente nos benefició a nosotros, inclusive benefició a nuestros propios hijos. Por eso cuando se habla de la salvación y cuando se habla de la plenitud, cuando se habla de agradar a Dios, el apóstol Pablo le decía a la iglesia de Corinto y a la iglesia de Éfeso, la razón por la que nosotros nos debemos dedicar a agradar a Dios, les dice, es porque te ha resucitado. Mira, a nosotros no nos resucitó, ni nos pudo resucitar espiritualmente, ni la lástima, ni las buenas obras, ni el tiempo, ni un ángel, ni nadie sobre la faz de la tierra tenía la capacidad, la potestad, el dominio, la autoridad para resucitar espiritualmente al hombre, sino solamente la sangre del Hijo de Dios podía resucitarnos. En otras palabras, por muchas cosas buenas que hiciéramos, no alcanzaríamos a gozar del nombre de ser hijo de Dios. Y dice el apóstol Pablo, y no solamente te resucitó, dice, sino ahora te cambió la vida. Y sabes, hermano, venir a Cristo no solamente es gozar de la salvación, también venir a Cristo es tener una nueva manera de vivir. Yo pregunto, ¿ha cambiado tu vida desde que conociste a Cristo? ¿Cómo ha cambiado? Oiga, como una vez leía un artículo de cómo entrevistaban para ciertos cargos, y decían que en la entrevista para poder alcanzar esos cargos entrevistaban a la esposa, entrevistaban a los hijos, entrevistaban a los vecinos. Y yo decía, qué duro. Y una de las preguntas que venían en ese artículo, no voy a entrar en detalle, para poder obtener ese puesto que era muy codiciable y que pagaban muy bien, era precisamente entrevistar a las personas de alrededor. Y yo me pregunto, tu vida ahora que has venido a Cristo, tus hijos, tu esposa, tu esposo, tus padres, las personas que te relacionan, ¿pueden ver un cambio en nosotros, hermanos? Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Cuando venimos a Cristo, le agradamos a Él porque nos dio una nueva vida. Ahora, cuando se habla de agradar a Dios, se habla de agradar a Cristo. ¿Usted sabía que agradar a Dios es un asunto espiritual? Aunque tiene un efecto externo, aunque tiene un efecto a la vista del hombre, en realidad es un asunto plenamente invisible. ¿Por qué?
Porque en una ocasión también el mismo apóstol Pablo dijo, porque el reino de Dios, dice la carta a los romanos, no es cuestión de comidas o bebidas, sino de justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. El que de esta manera sirve a Cristo, dice, agrada a Dios. Agradar a Dios no es hacer como algunos lo interpretan, las buenas obras, que las obras también son importantes. En realidad agradar a Dios tiene un origen en el interior de un cristiano. Tiene un origen en la naturaleza del Hijo de Dios. Dicho de otra manera, te lo voy a explicar en palabras más sencillas. Si tú como hijo de Dios no sientes el impulso por agradar a tu Señor, por vivir de acuerdo a la palabra de Dios, por caminar conforme al corazón, a la voluntad de Dios, te lo voy a decir de esta manera, tajantemente, como te lo diría un doctor si llevas una enfermedad y no obedeces ante tal cosa, y te va a decir el doctor, te vas a morir. Y luego la gente dice, oiga doctor, no vine para que me dijera que me voy a morir. Sí, pero te vas a morir, no estás haciendo caso, no estás siguiendo el medicamento, no estás cumpliendo con las reglas. Yo se lo voy a decir a usted de la misma manera, pero no le voy a decir que se va a morir. Cuando un hijo de Dios no siente el impulso, el deseo, la naturaleza de querer agradar a Dios, en realidad es muy probable que ese creyente no está teniendo una comunión con Dios y como resultado no es hijo de Dios. Porque el hijo de Dios, la Biblia claramente enseña que en su interior nace una nueva vida que tiene el impulso por querer agradar a su Señor. Pastor, se escucha muy fuerte, ¿sí? Claro que se escucha muy fuerte, porque así es. Cuando una persona viene a Cristo, resucita espiritualmente. Cuando una persona viene a Cristo, abraza la gracia. Cuando una persona viene a Cristo, el Espíritu Santo mora dentro de él. Cuando una persona viene a Cristo, la santidad se va desarrollando constantemente. Y si el Hijo de Dios, que se hace llamar tal cual, no siente ese impulso, no siente ese deseo, es muy probable que en realidad necesitas reflexionar sobre tu comunión con Dios. Y el apóstol Pablo le dice aquí a la iglesia de Roma, porque la vida espiritual, la vida que agrada a Dios, dice, no se trata de buenas obras, sino se trata del mundo espiritual que ahora vive en nosotros. Y dos, ¿quiénes entonces verdaderamente pueden agradar a Dios? Fíjese que cuando se trata de agradar a Dios, por lo general pensamos que todos pueden agradar a Dios. No, la Biblia también lo enseña, dice Juan 3:3, Jesús le respondió, te digo la verdad hablando con Nicodemo, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Nicodemo era un religioso que él entendía que por su manera de buscar a Dios, por su manera de caminar con Dios, por su manera de inclusive enseñar acerca de Yahvé, de Jehová, él pensaba que él estaba agradando a Dios, pero Jesús le dijo, no, Nicodemo. Verdaderamente para poder pertenecer al reino de Cristo y querer agradar a Dios, dice, tienes que nacer de nuevo. Por eso cuando yo hablo de querer agradar a Dios, le repito lo que decía al inicio. No se trata de una conducta de obligación. No se trata de una conducta cultural. No se trata de una conducta de imposición. Se trata de algo que nace en el interior. Se trata de algo que se produce en nosotros. Se trata de algo que nos hace sentir y hacer y satisfacer y buscar la manera constantemente de querer agradar a Él. Por eso la vida del Hijo de Dios, cuando se habla de agradar a Dios, el Hijo de Dios debe de comprender a plenitud por qué hace lo que hace. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué oro, por ejemplo? ¿Por qué vengo a la iglesia? ¿Por qué decido hacer el bien en vez de hacer el mal? ¿Por qué prefiero mejor rehusarme a comportarme así y prefiero comportarme así? No es porque te imponemos. No es porque el que te está enseñando te está diciendo que si no te portas bien te vas a ir al infierno. No debería ser nuestra verdadera motivación. Nuestra verdadera motivación debería de ser porque lo que Dios ha hecho en nosotros, porque el Espíritu Santo ahora que mora en nosotros, porque la comunión con Dios que ahora nosotros experimentamos, porque la presencia de Dios que viene y nos invade, escúchame bien, nos hace resistir pecar. Nos hace resistir desobedecer a Dios. Nos hace resistir rehusarnos a vivir una vida antigua. Nos detiene, nos forma una pared y nos dice, ya no puedes ser esa persona porque ahora eres hijo de Dios. ¿Cuántos se acuerdan cuando vinieron a Cristo
que de un día para otro querían hacer cosas y ya no las podían hacer. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Mire, yo he escuchado gente que ha dicho, antes hacía esto, y desde que salí de esa iglesia, lo quise volver a ingerir, lo quise volver a fumar, lo quise volver a practicar, y lo vomitaba. ¿Por qué? No porque te hicieron una purificación estomacal, no. Es porque el Espíritu Santo que ahora mora dentro de ti, ahora te rechaza esa vida antigua. Es por eso que el Hijo de Dios, cuando viene a Cristo, ahora el Espíritu Santo tiene la misión de que para podernos llevar a la plenitud de Cristo, Él tiene la misión de que nosotros agrademos a Dios. Ahora, entonces surge la pregunta, ¿cómo podemos agradar a Dios? Porque sí es importante saberlo, hermano. Porque puede haber creyentes que pueden pensar o podemos pensar que agradar a Dios es como lo estamos haciendo. Puede haber creyentes que agradar a Dios es simplemente un sentir espiritual, y si no me siento mal, pues significa que estuvo bien. Y si me siento mal, pues significa que no estuvo bien. No, agradar a Dios a pesar de que es algo espiritual. La misma iglesia de Colosenses y muchas otras iglesias aprendieron a cómo se sentía ese efecto. Y voy a hablar bien breve, hermano, de 3 maneras en las que nosotros podemos agradar a Dios. En primer lugar, agradamos a Dios entregándole nuestro cuerpo en sacrificio vivo. ¿Cómo, pastor? Bueno, vamos a leer primero el verso y luego entramos en él. Dice, por lo tanto, dice la carta a los romanos, hermanos, tomando en cuenta las misericordias de Dios, ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, dice, ofrezca su cuerpo, ¿cómo dice? Como sacrificio vivo, santo, ¿y qué dice? Y agradable a Dios. Lo que está enseñando el apóstol Pablo es una enseñanza que en el Antiguo Testamento era muy común. En el Antiguo Testamento, para que el hombre agradara a Dios, o para que el hombre tuviera aceptación de Dios, Dios había enseñado, instruido a los israelitas, o a los judíos, o a los hebreos, como lo quiera llamar. Los había instruido para que cada vez que se acercaran a Él, llevaran un animalito. Yo creo que estamos muy relacionados con eso. Y ese animalito llevaba ciertas características. Y cuando llegaba a manos del sacerdote, el sacerdote, antes de ofrecerlo en sacrificio, de inmolarlo, el sacerdote tenía una instrucción. No lo agarraba vivo y luego lo aventaba al fuego. No, el sacerdote en primer lugar lo tenía que matar, le tenía que quitar la vida. Y una vez que lo hacía y otro proceso, lo ponía en el altar. Y el altar era un lenguaje de hablar con Dios, que el aroma de ese animalito se iba delante de la presencia de Dios. El apóstol Pablo lo que está haciendo al hablarle a la iglesia de Roma es que está tomando la referencia del Antiguo Testamento y les está diciendo, ahora ya no hacemos un sacrificio. Dice, ahora el sacrificio eres tu cuerpo. Es tu cuerpo. Y luego dice, vivo, en otras palabras, en conciencia. Cuando dice vivo se refiere que lo sientes. Cuando dice vivo se refiere que estás prácticamente de acuerdo en todo lo que está sucediendo. Y una de las maneras en la que la Biblia sí enseña cómo podemos ofrecer nuestro sacrificio vivo o nuestra vida en sacrificio delante de Dios es precisamente como dice Carta a los Hebreos, capítulo 13, verso 16, dice, no se olviden de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen, porque esos son los sacrificios que, ¿qué dice? Que agrada a Dios. Mira, el Hijo de Dios tiene la tendencia de muchos aspectos de su vida, cuando se habla de los sacrificios, tenemos la impresión que el sacrificio es como que algo que, pues ni modo, se tuvo que hacer el sacrificio, ¿verdad? ¿Sí me explico, hermano? Mire, hay personas que se ponen a dieta porque van a ir a una boda. Y dicen, es que tengo que hacer el sacrificio. Y lo dicen así con tanto pesar, es que tengo que hacer el sacrificio, no comerme esos panquecitos. Vamos al buffet, no, menos. Vamos a la pizza, no, muchas calorías. Y ellos están haciendo un sacrificio. En realidad no están haciendo un sacrificio, aunque técnicamente la palabra es correcta. Ellos lo que están haciendo es, de mala manera o de manera impuesta, ellos están resistiendo a algo que les gusta. Cuando la Biblia habla de un sacrificio, habla de una manera voluntaria, de una manera plena, de una manera en entendimiento, de una manera por gusto.
Cuando el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Roma y dice, ahora nuestra vida, nuestro cuerpo es un sacrificio vivo, él no está hablando que ahora la vida cristiana es una vida de tristeza porque ya no podemos hacer muchas cosas. No, él está diciendo, ahora tú vas a venir de manera voluntaria, de manera complaciente, de manera agradable, de manera digna delante de Dios, de manera en que Él sea agradado. Y dice, y te vas a ofrecer para Él. Y luego dice el autor a los hebreos, dice, una manera en la que hacemos sacrificios, en otras palabras, en la que Dios se complace de nuestra manera de vivir, dice, es precisamente haciendo el bien. ¿Los cristianos nos complaceremos haciendo el bien? Pregunta seria, ¿verdad, hermanos? Oiga, y luego se nos viene a la mente lo que hicimos, ¿verdad? Se nos viene a la mente las veces que justificamos, o se nos viene a la mente las veces que dijimos, bueno, pues me equivoqué. El verdadero sacrificio de un hijo de Dios cuando quiere agradar a Dios es hacer el bien. Escúchame, tú y yo nos debemos de complacer en hacer lo correcto. Bueno, pastor, es que a veces no se siente tan bien. No, pues sí es cierto. No se siente a veces bien hacer el bien, pero es lo correcto. ¿A poco todos los días se siente bien ir a trabajar? A ver, hermanos, ¿todos los días se siente bien ir a trabajar? No, pero lo tenemos que hacer. Hermana, todos los días se siente bien tener que apoyar a sus hijos o a su esposo o atenderles. Todos los días se siente bien. Mire, ya ve, ellas son más sinceras que nosotros. Pero saben que lo hacen, ¿por qué? Porque eso agrada al matrimonio, porque eso agrada al compañero, eso agrada a los hijos. Y cuando el apóstol Pablo dice, hagan, no se olviden de hacer el bien. Y luego dice la segunda frase, y de compartir con otros lo que tienen. Él está hablando de la conducta del Hijo de Dios, de la generosidad. Hermanos, en la fe cristiana, si algo debe de identificar a un cristiano, es hacer el bien y hacerlo con generosidad. En la Biblia no encajan, perdón la palabra mexicana que voy a utilizar, en la Biblia no encajan los cristianos tacaños, ni los agarrados, ni los miserables. No encajan, hermanos. Perdón que se escuche esas palabras, pero es bíblico. ¿Sabes por qué? Porque en primer lugar nosotros tenemos a un Dios generoso. Tenemos a un Dios que no retiene su puño para bendecirnos. Tenemos a un Dios que nos da más de lo que nos recibimos. Y decía el apóstol Pablo, decía, agradabilidad plena, agradabilidad total, es una vida de sacrificios. No una vida de que, bueno, pues ya el pastor dijo que tengo que dar, ahora tengo que dar. Tengo que ayudar, tengo que ayudar. Tengo que bendecir, tengo que bendecir. Tengo que aguantar, tengo que aguantar. No, tiene que ver con una intención, tiene que ver con un deseo, tiene que ver con una naturaleza de que ahora que soy hijo de Dios, esto complace a mi Señor. Y dos, ¿cuáles otros sacrificios agradan a Dios? Este va principalmente dedicado a los que somos hijos. Honrar a los padres. ¿Sabías tú que hoy en día vivimos en una sociedad en donde difícilmente nuestros hijos honran a sus padres, hermanos? Vivimos en una sociedad muy dura. Me atrevo a creer que aquí hay hermanas que con la mirada los papás les decían todo. ¿Sí, hermanas? Con la mirada, ¿verdad? Ya nomás miraba así. Y ya, se acababa todo. Pero hoy en día les ha tocado ver, no lo digo por nadie en particular, les ha tocado ver cómo sus nietos voltean a ver a sus hijos y por más que le dice, siéntate, cállate, espérate, aguántame y todo lo demás, el hijo hace todos los aracles que quiere y la avienta, la empuja, le escupe, le tira y le dice un montón de cosas, algunas de las veces. ¿Y usted qué le dice, hermano? Dice, yo no te eduqué así. ¿Sabías tú que los hijos de Dios, esto aplica para los hijos de Dios, cuando queremos agradar a Dios plenamente, hay una instrucción particular en la que Dios llama a los hijos a honrar a sus padres? Y precisamente se encuentra en la carta a los Colosenses, capítulo 3, verso 20. Dice, hijos, obedezcan a sus padres. ¿En qué dice? En todo. Porque esto, ¿qué? Agrada a Dios.
Cuando tú como hijo, yo como hijo, nos dedicamos a honrar a nuestros padres, como cristiano que eres, hijo que estás aquí, tú no solamente estás agradando a tus padres, tú estás agradando el corazón de Dios. Es por eso que es tan importante que no olvidemos estos principios. Yo sé que algunos de ustedes tienen nietos, hermanos. Instrúyanles a sus hijos que no cometan el grave error de que no solo se ve mal, sino que eso no complace a Dios. Eso no es digno de ser cristianos. Hijos que están aquí, que ya son más jóvenes, dedíquense en agradar a sus padres. Dedíquense en honrarlos. Dedíquense en que ellos puedan decir, mis hijos, a pesar de que tienen sus defectos y tienen áreas de su carácter que están madurando, mis hijos son buenos hijos. Porque si algo tienen, lamentablemente, muchas personas, muchas mamás principalmente, perdón que me dirija a las mamás, es que para las mamás todos sus hijos son unos ángeles de 2 alas. Todos. ¿Cómo? No, mis hijos son la reencarnación de Pablo, pastor. Y el otro nombre, el otro es David andando. Y luego de repente me toca conocer al famoso David. Y parece más Goliat. No defiendas a tu hijo. Eduquémoslos. Porque esto agrada a Dios. Muchacho que estás aquí, brevemente lo digo para continuar, es parte del mensaje. Dedícate en agradar a tus padres. Ahora, ¿en todo, pastor? Bueno, solo hay una pequeña cláusula cuando dicen todo. Todo siempre y cuando esté dentro de los parámetros de la palabra de Dios. Si es algo que está fuera de los parámetros de la palabra de Dios, Dios no te condena. Porque prácticamente estarías desobedeciendo la palabra de Dios. Pero fuera de ahí, dedícate en agradar a tus padres. 2, ¿cómo podemos agradar a Dios? Progresando en nuestra vida espiritual cada día más. ¿Sabías tú que el Hijo de Dios, cuando se dedica en querer agradar a su Señor, tiene el impulso, el deseo de querer crecer espiritualmente? Mira lo que dice la carta a los Tesalonicenses 4:1. Dice, por lo demás, hermanos, les pedimos encarecidamente en el nombre del Señor Jesús, que dice que sigan progresando en el modo de vivir, y luego que dice que agrada a Dios. Tal como lo aprendieron de nosotros, de hecho, ya lo están practicando. ¿Sabes, hermano? El Hijo de Dios tiene el deber de que si quiere verdaderamente agradar a su Señor, agradar a su Salvador, agradar a su Rey, agradar al Espíritu Santo, agradar a aquel que lo salvó, agradar a aquel que lo rescató y lo perdonó de su vida pasada, tiene el deber de crecer espiritualmente. Porque progresar espiritualmente no solamente es el hecho de que pase un año más y seguimos siendo cristianos. Progresar espiritualmente no es el hecho simplemente de que pasamos otra Navidad o que cumplimos otro año más y nos cantaron las mañanitas, no. Progresar espiritualmente tiene que ver con todo el ámbito espiritual de nuestra comunión con Dios. ¿Cómo cuáles? Bueno, mi fe está creciendo, ahí involucra mi crecimiento espiritual. Mi vida en santidad está creciendo, involucra el crecimiento de mi vida espiritual, está progresando. Porque mira, te lo voy a poner de esta manera. Hermano, ¿verdad que es frustrante? Y le hablo a los adultos. ¿Verdad que es frustrante que pasen los años y no podamos progresar en el matrimonio? Me refiero en el contexto de todo lo que es las cosas materiales. ¿Verdad que es frustrante, hermano? Perdón que ya dé la respuesta de antemano. Pero es frustrante. Es frustrante probablemente que pasen muchos años y no podemos ver crecimiento económico en nuestra casa. Es frustrante que pasen los años y las necesidades que tuvimos el año pasado no solamente son las mismas, sino son hasta mayores en el siguiente año. Y entra una frustración en el adulto. Hermano, ¿estoy en lo correcto o solamente yo he tenido esas sensaciones? Es frustrante. Porque uno dice, para eso trabajo. Uno dice, me he dedicado en guardar dinero, me he dedicado en administrar mejor. Y es frustrante. Imagínate lo frustrante que debe de ser para un hijo de Dios, o la frustración que debe de sentir un hijo de Dios, el saber que no está creciendo, progresando, prosperando espiritualmente. Decía el apóstol Pablo, aquel que quiere agradar a Dios, decía, tiene que progresar espiritualmente. Porque ¿qué hijo
no se llevaría el agrado de un padre cuando lo ve progresar. Cuando tú y yo vemos a nuestros hijos que se gradúan de una universidad, cuando tú y yo vemos a nuestros hijos que obtienen un trabajo, que se compran su carro, cuando tú y yo vemos a nuestros hijos que están progresando en la vida, ¿qué sientes, papá? ¿Qué sientes? ¿Te da tristeza? ¿Te da envidia? ¿Te da coraje? ¿Te da vergüenza? No. Sentimos todo lo contrario. Sentimos plenitud. Sentimos agrado, sentimos felicidad. Y dice el apóstol Pablo, el que quiere agradar a Dios, el que quiere que su Señor se complazca con su vida, el que quiere que su Señor se sienta pleno por la manera en la que está viviendo, dice, dedíquese a progresar espiritualmente. Tú y yo tenemos el deber de progresar espiritualmente. Y cuando me refiero a progresar espiritualmente, no me refiero necesariamente que vengas y enseñes y que prediques. No necesariamente. Me refiero que ahora nuestra vida en Dios sea más sólida, sea más consistente, que nuestra vida en Dios forme un mejor compromiso, que nos gocemos de estar en la casa de Dios, que maduremos esas áreas espirituales en las que probablemente por alguna razón se han quedado estancadas. Y dice el apóstol Pablo, progresen espiritualmente. ¿Qué habrá visto el apóstol Pablo al referirse progresen? Seguramente vio cristianos que pasaron de ser niños espirituales ahora a comenzar a verlos más formados en el Señor. ¿Te has puesto a pensar qué importante es para un hijo de Dios que quiere agradar a Dios? Qué importante es crecer espiritualmente, hermano. No nos bloqueemos, hermanos. No nos confundamos. Crecer espiritualmente es una necesidad de todo hijo de Dios. Esas áreas de tu vida, de mi vida, que se están tambaleando o que no están firmes, ayuda a crecer espiritualmente. ¿Y cómo podemos crecer espiritualmente? Bueno, hay dos maneras en las que un hijo de Dios puede crecer espiritualmente de acuerdo a la Biblia. Uno, tomando la decisión de agradar antes a Dios que a los hombres. Mira lo que dice Gálatas 1:10. Dice, porque busco ahora el favor de Dios, dice, de los hombres. Dice, o me esfuerzo por agradar a los hombres. Dice, si yo tuviera o yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, entonces no sería siervo de Cristo. ¿Sabías tú que cuando uno quiere agradar a Dios y quiere progresar espiritualmente, ¿sabías tú que tenemos que tomar la decisión de que dejar de agradar a los hombres? Y esto es bien duro, hermanos, porque querer agradar a los hombres es a veces buscar la aceptación de las personas que nos rodean. Es a veces no perder amistades, es a veces mantener el mismo ritmo de vida. Pero la realidad es que cuando venimos a Cristo, nuestra mayor necesidad y nuestro mayor deber es agradar ahora a nuestro Señor. Es que Él se complazca con nuestra manera de vivir. Y el apóstol Pablo decía, yo bien puedo decirles cosas que les van a caer bien. Yo bien puedo decirles una manera mejor de vivir, pero no puedo. Tengo que decirles lo que Dios pone en mi corazón. Porque el apóstol Pablo se enfocaba más en que su Señor quedara complacido a que las personas que los quedan alrededor. Le voy a contar una anécdota muy breve, que yo sé que es muy ideal para este mensaje. Había una vez una hermana, esta historia es verídica, quiero hacer la aclaración. Había una vez una hermana que la hermana tenía el buen deseo de querer agradar a Dios. Y tomó la decisión de que para poder agradar a Dios y que su esposo se convirtiera al Evangelio, tomó la decisión de querer agradar a su esposo. El problema radicó que una ocasión le dijo a su esposo, de las muchas, acompáñame a la iglesia. Y le dice el esposo, mira, te voy a acompañar a la iglesia si tú me acompañas a la fiesta mañana. Iba a haber una fiesta. Y en esa fiesta se iban a reunir obviamente los trabajadores, era una fiesta del trabajo. Y le dijo, si tú me acompañas mañana sábado, yo te acompaño el domingo. Y cuenta la historia, hermano, que la mujer se puso a pensar y dijo, bueno, si quiero agradar a Dios y voy a llevar a mi esposo y quiero agradar a mi esposo y me va a acompañar a la iglesia, pues estoy agradando a los dos. Y dice la historia que la hermana se vistió y la hermana se fue a la fiesta con su esposo. Cuando llegó a la fiesta, le dice el esposo a la esposa, mira, si realmente quieres que te acompañe a la iglesia mañana y realmente quieres agradarme,
Dice, como te darás cuenta, aquí hay gente y no están sentados. Así que, pues, sí me entendió, ¿verdad? Vamos a quebrarle los huesos al diablo, dijo un brother. Perdón, de repente se me salen los dichos que me cuentan los hermanos fríos en la fe. Y dice que la hermana se levantó, hermano. Y ahí estaban dándole los dos al bailongo. Y que después de un rato se sientan en la mesa y le dice, mira, pero me vas a acompañar a la iglesia, ¿verdad? Dijo, sí, sí te voy a acompañar a la iglesia. Dice, porque te estoy agradando. Dice, sí, está muy bien todo. Dice que le dijo, mira, todos los que están aquí en la mesa, dice, si tú te fijas, no están nomás sentados, están tomando. Y le dijo, permítame, y le dijo, bueno, dice, pero nomás una. Se la trajeron, pues, para arriba, para el centro y para adentro, ya que estamos en confianza. Y la hermana se la aventó. Y cuenta la historia que al siguiente día, cuando ambos despiertan por la mañana, le dice ella a su esposo, dice, oyes, tú me prometiste que si yo te complacía, tú me ibas a llevar a la iglesia, tú me ibas a acompañar a la iglesia. A lo que el hombre le dijo, sí, sí te lo dije. Dice, pero yo me doy cuenta que tú preferiste complacerme a mí que complacer a tu Dios. Tú sabías que lo que tú estabas haciendo no estaba bien, pero aún así me quisiste complacer a mí pensando que estabas complaciendo a Dios. ¿Sabes, hermano? No se puede complacer a Dios y al hombre a la misma vez siempre. No se puede. Hay amistades que tú te sientes a gusto, pero no estás complaciendo a Dios con ellas. Hay lugares que tú te sientes a gusto, pero no estás complaciendo a Dios con él. Hay decisiones que estamos tomando que complacen a unos, pero no estamos complaciendo a Dios. Y el apóstol Pablo dice, complace a Dios. Y dos, ¿cómo podemos progresar en nuestra vida espiritual? Tomando la decisión de agradar a Dios antes que a nosotros mismos. ¿Acaso será posible que podamos agradarnos a nosotros mismos y agradar a Dios a la misma vez? No siempre. Pero sí es posible que en el progreso espiritual aprendamos que agradar a Dios antes inclusive que en ciertas decisiones de nosotros mismos marca un progreso espiritual. En una ocasión Cristo, cuando estaba en el Getsemaní, le dijo al Padre, Padre, si es necesario que pase de mí esta copa, que pase, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y el apóstol Pablo dice en la carta a los Gálatas, capítulo 2, verso 20, dice, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino Cristo ahora vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, dice, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó por mí. El apóstol Pablo, hermano, entendió que aunque él podía hacer muchas cosas que lo podían hacer sentir bien a él se dedicó a mejor complacer a su Señor. En un matrimonio sucede algo muy similar. En un matrimonio a veces preferimos complacer a nuestra pareja antes que a nosotros mismos. ¿Sí lo ha hecho, hermano? ¿Y cómo se siente? Oh, se siente bien feo, pastor. Si me dice eso, entonces está por obligación. Pero si me lo dice, me siento bien, porque me alegra ver su rostro, me alegra estar de acuerdo. Eso significa que lo está haciendo por complacer a la otra persona. Y esa es parte del progreso de la fe cristiana, querer complacer a Dios. Y tres, y último, ¿cómo podemos agradar a Dios? Esta es una conclusión. Contemplando su gloria. Mire lo que dice la carta a los Corintios, capítulo 3, verso 18. Dice, con la cara descubierta, todos nos quedamos mirando fijamente la gloria del Señor. Y así somos transformados en su imagen cada vez con más gloria. Este cambio viene del Señor, es decir, del Espíritu. El apóstol Pablo estaba dándole una explicación a la iglesia de Corinto, que para poder agradar a Dios, una manera en la que lo podemos agradar es contemplando su gloria. Cuando usted lee este verso en realidad es una réplica o una metáfora, ambas aplican. Los judíos conocían una historia muy popular
Y es la historia de Moisés. ¿Cuántos recuerdan cuando Moisés? La Biblia que en esas ocasiones, cuando subió al monte y bajó, dice el autor, dice que la gente veía su rostro, y su rostro, ¿qué hacía? Resplandecía. Porque el rostro resplandeciente de Moisés, por el hecho de subir al monte y encontrarse con Dios, algo sucedía ahí. ¿Y cómo no iba a suceder algo, hermanos? Si Moisés prácticamente estaba delante de la presencia de Dios, en donde su limitación humana la podía soportar, pero aunque la podía soportar, él en consecuencia o en reacción sentía algo, y es que su rostro resplandecía. Inclusive dice la Biblia que cuando este hombre bajaba, dice la Biblia que la gente que lo miraba su rostro y les daba miedo, porque su rostro prácticamente iluminaba. Lo que dice el apóstol Pablo cuando dice, con la cara descubierta, todos nos quedamos mirando fijamente la gloria del Señor. Lo que dice el apóstol Pablo es, cuando venimos a Cristo, si nosotros nos dedicamos a profundizar, nos dedicamos a conocer, nos dedicamos a mejorar, nos dedicamos a entregar, nos dedicamos a buscar al Señor, dice el apóstol Pablo, dice, prácticamente vamos a ser transformados, y no solo transformados, sino que nos encontraremos con su gloria. ¿Sabes? Los hijos de Dios, espiritualmente hablando, se nos nota cuando estamos agradando a Dios. Se nos nota, espiritualmente hablando. Allá finales. Mira, en el mundo espiritual, los demonios saben, hermano. Ellos saben que hijos de Dios llevan una vida que agrada a Dios. En el mundo terrenal, no siempre. En el mundo terrenal es engañoso. Porque en el mundo terrenal prácticamente la manera en la que tú y yo nos conducimos es la manera en la que la gente nos juzga. La manera en la que tú y yo nos comportamos es como la gente prácticamente sabe cómo vivimos o cómo pensamos. Pero en el mundo espiritual, los demonios saben cuando nosotros agradamos a Dios. ¿Y sabes cómo lo saben? Porque ellos pueden ver algo que nosotros no vemos, hermanos. Y ellos pueden ver nuestra condición espiritual. Esto es algo interesante, porque muchos cristianos tienen la impresión que una vida de buenas obras o una vida de buena conducta, tienen la impresión que eso agrada a Dios. Y sí y no. Sí, porque externamente se puede ver algo, pero no necesariamente, porque Dios, que espiritualmente hablando ve el corazón, ve la conducta, ve lo invisible. Dios sabe quiénes le agradan y quiénes no. Te la voy a poner así. Cuando en el mundo espiritual los demonios, esto es bíblico y lo he escuchado muchas de las veces, inclusive de sacerdotes satánicos, dice, nosotros logramos abrir el mundo espiritual en nuestro interior, y nosotros podemos olfatear y podemos ver cuando una persona agrada a Dios. Dice, lo puedes ver espiritualmente. Ustedes no lo ven, dice, pero nosotros sí, porque es una capacidad antagónica espiritual que Dios les ha dado, punto. Dice, pero ustedes no. Ustedes ven lo que ven sus ojos. Por eso cuando fue Samuel a visitar la casa donde estaba David, le dijo, no mires lo que ven tus ojos. Dice, yo miro el corazón. Dios veía prácticamente en el mundo espiritual el corazón de David, la vida espiritual de David. Y los demonios pueden ver. Y cuando ellos ven que un cristiano anda tibiezón, anda medio carnalón, anda medio entregado a las pasiones, anda así frío, anda así batallando, somos presa fácil para ellos. Y por eso es que se dedican a atacar constantemente nuestra vida en el mundo espiritual. Y por eso es que sientes las tentaciones, porque obviamente eres sensible, eres vulnerable. Pero cuando en el mundo espiritual, tú y yo estamos agradando a Dios. En la Biblia se define de muchas maneras, entre ellas la define como una condición caliente, un lenguaje metafórico de decir apasionado por Dios. Pero no estoy hablando de lo que se ve en los hombres, estoy hablando de la parte interna. Y esa parte interna, esa parte espiritual, los demonios la ven.
Y cuando ven un cristiano apasionado, conectado con Dios, que quiere agradar a su Señor, no les es fácil atacar a los hijos de Dios, batallan mucho. No digo que no lo hacen, digo que les cuesta mucho hacerlo. Y por eso es que a veces por un rato nos dejan por la paz, porque no van a perder su tiempo. El apóstol Pablo era perseguido, era atacado, era traicionado y todos sus derivados. Pero en toda su condición espiritual, el apóstol Pablo pocas veces hace mención del diablo. Y era porque él era un hombre entregado, que agradaba completamente. La vía, pero es que sus ataques no se concentraban más de Satanás hacia él, sino de la sociedad que estaba en contra del evangelio. Agradar a Dios tiene que ver con rendición, tiene que ver con voluntad. Te lo voy a poner en un sentido básico, ya para finalizar, ya. Cuando nosotros decimos, ¿quién quiere cantar? ¿Quién quiere ofrendar? ¿Quién quiere venir al altar? Y cuando tú en tu casa quieres orar y toda esa conducta espiritual, si lo estás haciendo por obligación, lo estás haciendo por miedo, lo estás haciendo por vergüenza, lo estás haciendo por imposición, examínate. No debería de ser así. Debería de ser una conducta interna que nos despierta la vida espiritual en la necesidad de querer conocer más a Dios, en la necesidad de querer amar más a Dios, en la necesidad de querer enamorarnos más de nuestro Señor, en la necesidad de querer agradarlo a Él. Hermano mío, no ejercito el pastorado porque no tengo nada que hacer. Créeme, quisiera hacer muchas cosas en mi humanidad. Puedo hacer muchas cosas en mi humanidad, pero una cosa me queda claro: lo que hago, lo hago porque quiero agradar a Dios antes inclusive que a mí mismo. Te lo digo de corazón. Muchas cosas puedo hacer humanamente hablando, pero no me complacen. Y si me complacen, no me llenan. He decidido querer complacer a mi Señor. Y me ha costado mucho, como a algunos de ustedes. Me ha costado mucho, te lo digo de corazón. Mucho me ha costado. Pero no me importa. ¿Por qué, pastor? Simple. Porque se trata de Él. Él me salvó, Él me perdonó, Él me liberó. No se trata de mí. No se trata de ti. No se trata del dinero, de la fama, de la posición, de la comodidad, de la satisfacción. No, se trata de Él. Por Él vivimos, para Él vivimos, por Él respiramos, por Él tenemos gracia. Todo se trata de Él. Y cuando el Hijo de Dios vive de esa manera, aprende a abandonar muchas cosas. Muchachos, apasionate por Dios. Si a ti no te sacó de las drogas, no te sacó del licor como lo hizo con tus padres, no te sacó de una vida terrible como lo hizo con algunos de tus abuelos o de tus padres, agradecido deberías de estar porque estás en un hogar cristiano en donde cada día se promueven los principios bíblicos para que tengas una mejor vida. Es por eso que cuando veo a los jóvenes digo, tú no necesitas andar en drogas para venir y apasionarte por Dios. Simplemente pregúntale a tu padre quién era y te debe de bastar para decirle al Señor: gracias, me quiero dedicar en agradarte. Póngase de pie. Cuando tú levantas tus manos y adoras, tú le agradas.